Bueno, pues como decía, vamos a dar paso al siguiente conversatorio de la jornada, que es sobre pornografía, y ya tenemos a las ponentes ahí detrás con nosotras, que ojalá hubieran podido asistir, pero por la situación no ha podido ser, como ya sabéis, que son Mónica Lario Gavilán y Laura Rivas Martínez. Así, a modo de breve presentación, Mónica Lario es doctora internacional en estudios interdisciplinares de género, experta en violencia sexual y pornografía. Previamente, licenciada en Filosofía y tiene un máster también en Estudios Interdisciplinares de Género. Su tesis doctoral se titula La reproducción de la violencia sexual en las sociedades formalmente igualitarias. Un análisis filosófico de la cultura de la violación actual a través de los discursos y el imaginario de la pornografía. Por esto ha recibido el primer premio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer del año 2020. Por otro lado, Laura Rivas Martínez es graduada en Filosofía y Políticas, tiene un máster en Estudios Europeos y en Periodismo. Ha trabajado como periodista y como técnica de comunicación en el tercer sector. Y es integrante también de Espacio Feminista Radical. Muchos la conoceréis por una intervención que hizo en el programa Play, justamente sobre pornografía. Y el formato de ahora, para que lo sepáis, ellas expondrán cada una 20 minutos y luego habrá 40 minutos con el público, con las asistentes. Así que puedes hacer preguntas y haremos como antes, primero presencial y después recoger la del online y así. Así que sin más dilación, pues damos paso a la conversación. Gracias. A ver. Vale. ¿Se ve la pantalla? ¿Se me oye? ¿Me confirmáis? Perfecto, Mónica. Hola. No sé si está funcionando. Te oímos, Mónica. Vale. Sí, vale, vale. Y la pantalla está compartida. Puedes empezar cuando tú quieras. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, quiero daros las gracias a todas las personas que habéis estado organizando estas jornadas por todo el esfuerzo que supone y también por querer contar conmigo. Para mí es un placer compartir esta mesa con Laura, aunque sea de manera virtual. Me quedo con las ganas de hacerlo en presencial y compartir el cartel con todas estas grandes mujeres, ¿no? que habéis estado hoy y que vais a seguir estando. También quiero daros las gracias a todas las personas que estáis siguiéndolo, ya sea presencial o online. La verdad es que me habría encantado ir a Barcelona para reencontrarme con aquellas de vosotras a las que ya conozco y conoceros a las que no, pero bueno, al final pues no ha podido ser, espero que más adelante podamos repetir en presencial. Yo voy a hablaros un poco sobre los puntos de partida de la pornografía, sobre las estrategias que se ponen en juego en la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual y sobre por qué podemos decir que la pornografía atenta contra los derechos humanos de las mujeres. La pregunta que vamos a intentar responder es la siguiente: ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales, entre comillas, con una mujer que no desea realizar esas prácticas con ellos? Esto es lo que encontramos en la violencia sexual, pero también es lo que encontramos en el consumo de prostitución. Hombres a los que les parece sexualmente excitante realizar prácticas que ellos han aprendido a vivir como sexuales, aunque la mujer no quiera, es decir, aunque sean violencia. Y en esta intervención vamos a buscar respuestas a esta pregunta en la pornografía. Y vamos a hablar de la pornografía más vista. Yo en la tesis doctoral está con título infinito, que el título casi es una tesis. En fin, lo que hice fue ir a investigar en las páginas de pornografía más visitadas, analizando los vídeos más vistos, ¿no? Entonces, de esto de lo que vamos a hablar, de la pornografía más consumida. Entonces, para empezar, vamos a preguntarnos cuál es el esquema de esta pornografía. En este esquema, el varón es el sujeto que tiene un deseo y la norma central de la pornografía que siempre se va a cumplir sin excepción es que los varones van a satisfacer ese deseo que ellos tienen accediendo para ello al cuerpo de una mujer o de una niña. En 5 años de investigación, son 5 años viendo mucha pornografía, no he encontrado ni un solo vídeo en que un hombre tuviera un deseo, fuera el que fuera, y ese deseo no se viera satisfecho por medio del acceso de ese hombre al cuerpo de una mujer o de una niña. Las mujeres y las niñas, por tanto, son objetos, son el cuerpo que el varón va a utilizar para satisfacer su deseo. Y por tanto están completamente deshumanizadas, es decir, es irrelevante que haya o que no haya deseo y consentimiento por su parte. Es decir, es irrelevante para la pornografía
que lo que estemos viendo sea sexo o sea violencia sexual, porque lo único relevante es que el hombre satisfaga su deseo y lo va a hacer accediendo a ese cuerpo de esa mujer, independientemente de que ella lo desee o no lo desee o de que sea una niña. Por tanto, independientemente de que sea sexo o violencia. De nuevo, en los 5 años de investigación, yo no encontré ni un solo vídeo, ni uno solo, en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo para satisfacer ese deseo que él tenía y ese no se respetara. Pero sí que encuentras muchos vídeos en que las mujeres dejan claro que no quieren que los hombres accedan a sus cuerpos. O sea, muchos vídeos en que dicen que no, ni un solo vídeo en que ese no se respete. Claro, yo cuando iba investigando y me daba cuenta de que este esquema se repetía constantemente, a mí esto me chocaba, ¿no? Porque venimos de un mundo en que pensamos, antes de habernos parado a reflexionar realmente, pensamos que la pornografía trata sobre sexo, ¿no? Que debería estarnos mostrando sexo. Entonces, claro, la pregunta es, si la pornografía realmente tratara sobre sexo, ¿no sería lógico que mostrara situaciones en que todas las personas están deseando realizar las prácticas que se van a realizar y obtienen muchísimo placer en el vídeo? O sea, ¿por qué la pornografía se empeña en mostrar constantemente que las mujeres no quieren realizar las prácticas que finalmente se van a realizar? Claro, ese no de las mujeres tan habitual en la pornografía tiene una función política. Y es la siguiente. Si las mujeres quisieran realizar esas prácticas, el hombre obtendría sensación de poder en el acceso al cuerpo de la mujer, porque al final vivimos en un patriarcado y no podemos desvincularnos de la estructura. Pero si la mujer no quiere realizar esas prácticas y al final esas prácticas se acaban realizando, el hombre obtiene una mayor sensación de poder, que es precisamente la sensación de poder a la que va vinculada en un patriarcado la excitación masculina. Esa es la función del no de las mujeres en la pornografía. Permitir al hombre transgredir ese no y obtener sensación de poder. Entonces lo que encontramos es que en la pornografía el no de las mujeres nunca se respeta, nunca se respeta. Las mujeres no tienen derecho en la pornografía a decir que no, a poner límites en lo relativo al acceso de los hombres a sus cuerpos. Y lo que tenemos que pararnos a pensar es que en un contexto en que tú no puedes decir que no y que ese no se respete, el sí tampoco es válido, porque tú no tenías la posibilidad real de elegir. Y por tanto daba igual que dijeras que sí o que dijeras que no. En la pornografía se les arrebata a las mujeres el derecho a poner límites a los hombres en el acceso a sus cuerpos y por ello es posible afirmar que la pornografía se está basando en la negación del derecho humano de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. La pornografía no está mostrando sexo porque no es imprescindible la reciprocidad, que sí que es imprescindible para que algo sea sexo y no violencia sexual. Lo que está mostrando la pornografía es una relación de poder, una relación unidireccional, sujeto-objeto, en que lo que quieran o no quieran las mujeres es completamente irrelevante. Es el mismo esquema que encontramos, por tanto, tanto en el consumo de prostitución como en el ejercicio de la violencia sexual. Lo que vemos entonces hasta ahora es que podemos afirmar que el punto de partida de la pornografía es que el no de las mujeres nunca se respeta. Vale, entonces, ¿qué ocurre cuando las mujeres dicen que no? ¿Qué es lo que puede pasar a raíz de ese no de las mujeres en la pornografía? Vamos a hablar de cuáles son las dos estrategias que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual. Para entender estas dos estrategias, tenemos que tener en cuenta que en el patriarcado actual todavía se considera que la ausencia de resistencia activa de una mujer ante una práctica es equivalente a su consentimiento y ese supuesto consentimiento, obviamente malentendido, se considera suficiente para afirmar que una práctica es sexo y no violencia sexual. En otras palabras, cuando las mujeres no lloran, no gritan, no se defienden, socialmente todavía se entiende que eso ha sido sexo y no violencia sexual. Bien, teniendo esto en cuenta, cuando las mujeres dicen que no en la pornografía, pueden pasar dos cosas. Lo primero que puede pasar es que se transmita el siguiente mensaje. El no de las mujeres no significa no. En los vídeos que transmiten este mensaje, se pone en juego una primera estrategia de reproducción de la violencia sexual, que es la invisibilización de esta violencia en tanto que violencia y su erotización como si fuera sexo. En otras palabras, esto es cuando la pornografía muestra situaciones que son violencia sexual, pero las muestra de manera que lo que se entiende como consumidor de pornografía es que eso es sexo y no violencia.
La pornografía hace esto de dos maneras. En primer lugar, lo hace en los vídeos que transmiten este mensaje, que es que aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Hay un esquema que sigue en la mayoría de vídeos más vistos, la mayoría, y es el siguiente. Hay un hombre que quiere mantener relaciones sexuales con una mujer, la mujer dice que ella no quiere, y cuando ella dice que no, el hombre ejerce algún tipo de presión, coacción o chantaje que hace que la mujer acabe accediendo. Las prácticas que veamos a continuación no son sexo, sino que son violencia sexual, porque no hay deseo por parte de las mujeres y el consentimiento ha sido obtenido bajo coacción. Lo que vemos en el vídeo es que al principio las mujeres se comportan de una manera pasiva, no participan activamente, no muestran placer, tampoco las vemos sufrir, ¿no? Pero según avanza el vídeo y avanzan las prácticas, la actitud de las mujeres hay un momento en que cambia radicalmente y entonces vemos que empiezan a participar en las prácticas activamente y a mostrar estar sintiendo placer en esas prácticas. Claro, lo que interpreta el consumidor de pornografía es que lo que está viendo es sexo y no violencia sexual, porque no solo no ve ningún tipo de resistencia activa, sino que acaba viendo la participación activa de la mujer y su placer. Algunos ejemplos para que veáis también el tipo de vocabulario que utiliza la pornografía de vídeos que siguen este esquema serían: entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga, que tenía más de 71 millones y medio de visitas; jugando con mi hermanastra y sus amigas, con casi 73 millones y medio; hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76 millones y medio de visitas; o jugando a un juego con hermana caliente, con casi 80 millones y medio. Bien, ¿qué mensaje recibe un chaval de 8, 9, 10, 11 años? Que no solo no tiene una buena educación que le permita diferenciar el sexo de la violencia, sino que viene de ser socializado en un contexto en que ya ha aprendido a cosificar a las mujeres, en que ya ha aprendido a normalizar diversos niveles de violencia contra ellas. ¿Qué mensaje está recibiendo? Claro, lo que él está aprendiendo es que parecía que esas mujeres no querían mantener relaciones sexuales, porque de hecho dijeron que no, pero que en el fondo sí que lo estaban deseando, porque al final acaban obteniendo placer y participando activamente en las prácticas, ¿no? Entonces viene todo este discurso patriarcal de que las mujeres tienden a hacérselas difíciles, ¿no?, antes de acceder a una práctica, etcétera, etcétera. Entonces lo que este chico aprende es que cuando una mujer le diga que no, él lo que tiene que hacer es insistir, presionar, porque él sabe que es una estrategia femenina, ¿no?, de hacérselas difíciles antes de acceder. Bien. Estos vídeos, por tanto, están legitimando la presión, la coacción, el chantaje que los hombres ponen a las mujeres para que ellas accedan a realizar prácticas que ellos desean y ellas no. Están enseñando que el no de una mujer no significa no y que se puede convertir en un sí por medio de la presión y, lo más importante, que eso no convierte la situación en violencia sexual. Estos vídeos, entre los más consumidos, están transmitiendo que una práctica que comienza sin deseo de las mujeres y con un consentimiento forzado es sexo y no violencia sexual. Con la visualización de estos vídeos se construye un deseo sexual masculino que permite que los hombres se exciten ejerciendo violencia sexual y lleguen a ejercerla sin ser del todo conscientes de que eso es violencia. Y así la violencia sexual se reproduce porque se invisibiliza que es violencia y se normaliza como si fuera simplemente en lo que consiste el sexo. Una segunda manera en que la pornografía invisibiliza la violencia sexual y la normaliza y erotiza como si fuera sexo es en los vídeos que transmiten el siguiente mensaje: mantener relaciones sexuales, entre comillas, con una mujer que está dormida, drogada, muy borracha o inconsciente es sexualmente excitante. Una mujer que está en cualquiera de estos estados no está teniendo un deseo sexual y no puede dar un consentimiento válido. Por tanto, cualquier práctica que la involucre es violencia, no es sexo. La pornografía, de nuevo, no nos lo cuenta así. ¿Qué es lo que nos cuenta? Pues vídeos con los siguientes títulos: adolescente se despierta con el pene de su hermanastro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen, que es un vídeo en que se mezcla un poco este mensaje con el anterior, porque cuando ella despierta comienza a participar en las prácticas, transmitiendo que incluso aunque estuviera dormida, en el fondo lo estaba deseando. O vídeos como hermano se folla a hermana dormida, que es un vídeo en que la mujer está dormida durante todo el tiempo, ¿no? De nuevo, como no hay resistencia activa por parte de las mujeres, esto se presenta como si fuera sexo y no violencia sexual.
Lo segundo que puede pasar cuando las mujeres dicen que no en la pornografía es que se transmita el siguiente mensaje. Cuando el no de las mujeres realmente significa no, es sexualmente excitante no respetarlo. En estos vídeos se pone en juego la segunda estrategia de reproducción de la violencia sexual, que es la erotización directa de esta violencia. Esto es cuando la pornografía muestra situaciones que también son violencia sexual, pero ahora de manera que se capta perfectamente que eso es violencia sexual. ¿Por qué? Porque muestra la resistencia activa de las mujeres. Muestra mujeres que lloran, mujeres que gritan, mujeres que intentan defenderse, etcétera, etcétera. Es fundamental que tengamos en cuenta que el consumo de este tipo de pornografía no es minoritario. No lo es. El vídeo más visto que yo he encontrado en mi investigación es un vídeo que tenía 225 millones de visitas. Recordad que los otros tenían 70, 80, 225 millones de visitas. Y es un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer, en que la raptan, la llevan a un descampado, ella intenta escaparse, la persiguen, la golpean, la sujetan para turnarse para penetrarla mientras ella llora y grita, etcétera, etcétera. O sea, se capta perfectamente que esto es una violación. El siguiente vídeo más visto tenía menos de la mitad de visitas. Esto se consume masivamente, masivamente. Cuando los hombres ven este tipo de pornografía, captan que lo que están viendo es una violación, pero simultáneamente aprenden a erotizarla. ¿Por qué podemos decir que aprenden a erotizarla? Porque la están viendo en la pornografía. No podemos olvidar que la pornografía está hecha fundamentalmente para la masturbación masculina. Claro, una pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo es posible que los hombres lleguen a excitarse con este tipo de vídeos, ¿no? O sea, esto no pasa de la nada. Un hombre no se levanta una mañana y de pronto le excita una violación. Hay un caminito por el que ha ido avanzando hasta llegar hasta aquí. ¿Cuál es ese caminito? ¿Qué tiene que pasar para que los hombres puedan excitarse con este tipo de vídeos? Tienen que pasar 2 cosas. En primer lugar, tiene que pasar que hayan desactivado la empatía hacia las mujeres. La empatía es una capacidad que consiste, en primer lugar, en reconocer las emociones de la otra persona y, en segundo lugar, en darles relevancia. Pero ojo, porque consideras a la otra persona como tu igual. Y cuando consideras a la otra persona como tu igual, sufres con su sufrimiento. Claro, en un contexto en que las mujeres somos cosificadas y deshumanizadas desde los medios de comunicación, desde la publicidad, desde muchísimas manifestaciones culturales, los hombres ya han aprendido a no vernos como sus iguales, ¿no? Entonces son capaces de identificar las emociones, pero también son capaces de no compartirlas, de no sentir el sufrimiento de las mujeres. Ellos pueden identificar que lo que están viendo en este vídeo es el sufrimiento de una mujer, pero no lo comparten, no sufren con ella. ¿Qué es lo segundo que tiene que pasar una vez hecho esto? Lo segundo que tiene que pasar es que respondan al patrón de sexualidad masculina tal y como se construye en un patriarcado. La sexualidad masculina en un patriarcado está atravesada por la desigualdad de poder. Es decir, la excitación masculina está vinculada a la sensación de poder sobre la mujer con la que se mantienen esas relaciones sexuales o con la que se realizan esas prácticas sexuales, ¿no? Entonces, una vez desactivada la empatía, el hombre puede no sufrir con el sufrimiento de la mujer, y una vez se construye la sexualidad masculina puede no solo no sufrir con su sufrimiento, sino excitarse con él. Estos son los 2 pasos. Esta sensación de poder a la que va vinculada en un patriarcado la excitación masculina es una sensación que en la pornografía pueden obtener en estos vídeos en que ellas dicen que no, pero al final acaban accediendo, en vídeos en que ellas están muy borrachas y se nota que no tienen ningún control sobre lo que está pasando, en vídeos en que están dormidas, pero si avanzamos un poquito más en este continuo, en este tipo de vídeos. Entonces es un continuo por el que van avanzando poco a poco. Esto en la pornografía sí que se presenta como lo que es la violencia sexual. De manera que esta estrategia colabora también en la anterior, porque comparados con los vídeos en que ellas decían que no, pero al final mostraban placer, participaban activamente, esto parece mucho más violencia y lo otro parece mucho más simplemente sexo. Que la pornografía erotiza la violencia sexual es un hecho. Aquí tenéis una captura de la cantidad de vídeos que aparecen en Xvideos cuando introduces en el buscador la palabra rape, violación. Por ejemplo, hay 24.954 vídeos con la etiqueta gang rape forced, violación grupal por la fuerza. Es importante que pensemos en lo que percibe a nivel sensorial un hombre, y son muchísimos, que se masturba con este tipo de pornografía. Porque la pornografía se recrea en el sufrimiento de las mujeres. Ese hombre se está excitando viendo
tomas de 30 segundos de un primer plano de la cara de angustia de una mujer que está llorando, ¿no? Escuchando los gritos desgarradores de una mujer ante una violación. La existencia de estos vídeos es muy relevante en la reproducción de la violencia sexual porque están enseñando a los hombres a excitarse con el sufrimiento de las mujeres ante la violación. Y los hombres, en su vida sexual, no van a hacer todo lo que les excite, pero todo lo que hagan lo van a hacer porque les excita. Que la pornografía les enseñe a excitarse con una violación de este tipo es muy relevante de cara a que en el futuro puedan desear ejercer esa violencia sexual y decidir ejercerla siendo conscientes de que es violencia. Para cerrar, volvemos a nuestra pregunta. ¿Por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas que han aprendido a vivir como sexuales, pese a que sean violencia, con una mujer que no quiere realizar esas prácticas con ellos? En la pornografía hemos encontrado dos respuestas. En primer lugar, la pornografía ha enseñado a los hombres que el no de una mujer no significa que no, y que por tanto mantener relaciones sexuales con una mujer que ha dicho que no quiere es simplemente en lo que consiste el sexo. Y por tanto los hombres pueden ejercer violencia sexual sin darse cuenta de que es violencia. Pero hemos encontrado una segunda respuesta. En la pornografía los hombres han aprendido que cuando ese no de una mujer realmente significa no, es sexualmente excitante no respetarlo. En otras palabras, han aprendido a erotizar directamente el ejercicio de la violencia sexual y pueden decidir ejercerla siendo conscientes de que es violencia. La pornografía es un producto del patriarcado que deshumaniza a las mujeres y a las niñas, que invisibiliza, normaliza, erotiza y hace apología de la violencia sexual contra ellas, que enseña a los hombres que la violencia sexual o bien es simplemente sexo o bien es sexualmente excitante y que por tanto colabora en la reproducción de esta violencia. Ya las feministas radicales afirmaron en los 70 y en los 80 que si la pornografía era una teoría, llevada a la práctica era una violación. Hoy en día la pornografía sigue siendo una escuela de violencia sexual y su propia existencia es incompatible con el avance hacia sociedades en que las mujeres y las niñas puedan disfrutar de su derecho humano a una vida libre de violencia. Y hasta aquí lo que yo quería compartir. Le doy paso a Laura. Gracias, Mónica. Vale, gracias, Mónica. Voy directamente, ¿no? Vale, pues nada, voy a compartir mi presentación. Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a las hipopótamas por la organización de esta jornada, que está genial. Y muchas gracias a Mónica por la presentación, que la he visto un par de veces ya y cada vez que la veo saco más cosas en limpio. Y vale, yo voy a intentar complementar un poco lo que ha explicado Mónica con un repaso a la historia de lo que significa la pornografía y el papel que cumple dentro del patriarcado para intentar, bueno, que luego podamos combinar un poco en la discusión. Esta mujer que aparece a la izquierda se llama Rose Kalemba. En 2009, Rose tenía 14 años y fue secuestrada por dos hombres, llevada a una habitación lejos de su casa y violada durante 12 horas, mientras un tercer hombre grababa las violaciones. Laura, perdona, sí. estás pasando, perdona que te interrumpa, estás pasando las diapositivas porque nos hemos quedado en la primera. Sí. Ah, pues sí, la he pasado. Sí, pues yo creo que tendrías que volver a intentar compartir pantalla y compartir la presentación que tienes activa. En vez del PowerPoint, el pase de diapositivas. No sé si me explico. Ahora sí que se ve que has pasado. Ahora sí que se ve que has pasado. ¿Ahora lo veis? ¿Ahora lo veis? Ahora sí. Vale. Ahora sí. Vale, perdonad. Vale. Tenía 14 años, la estuvieron violando durante 12 horas y la soltaron en un descampado a las 12 horas. Sus vídeos acabaron en Pornhub. Pornhub existe desde 2007, esto es en 2009, y llegaron a acumular algunos de ellos hasta 400.000 visitas, ¿vale? Durante 6 meses, Rose, que era menor de edad en ese momento, estuvo enviando emails a Pornhub para que bajaran sus vídeos, para que los quitaran, y la ignoraron completamente. Y solo reaccionaron cuando ella tuvo la ocurrencia de hacerse pasar por una abogada
y amenazarles con llevarles a juicio sin base, porque no les podía llevar a juicio, no tenía dinero, pero bueno, les amenazó y entonces retiraron el vídeo, ¿no? Entonces, este modus operandi, que la industria del porno pretende hacernos creer que es una excepción, es habitual, ¿no? Y se dan muchísimos casos. Y hay una campaña canadiense que se llama Trafficking Hub, que ha estado documentando casos de este estilo, ¿no? Por ejemplo, el caso de una niña de 15 años que llevaba un año desaparecida y que fue encontrada gracias a que a su madre le hicieron llegar vídeos de ella, había hasta 58 vídeos distintos de ella siendo violada en Pornhub. Otro caso de 22 mujeres que habían ganado un juicio contra un productor de porno que se llama Michael Pratt, que es el dueño de Girls Do Porn, que es una empresa de tantas, y que habían ganado un juicio porque las había obligado a realizar actos sexuales contra su voluntad, les había indemnizado y Pornhub no bajaba los vídeos a pesar de que el juez había dicho que eso era violación. Entonces, la campaña de Trafficking Hub ha ido creciendo en los últimos años y el año pasado salió en el New York Times. Entonces, sí, estalló, ¿no? Porque salió en el New York Times, pues se hizo muy conocida. Entonces, han logrado hacer tanta presión que Pornhub en diciembre de este año, después de meses de ignorar, bueno, minimizar la cuestión, etcétera, de repente, de un día para otro, cogen y borran 10 millones de vídeos. 10 millones de vídeos, imaginaos lo que había ahí. El pánico se ha extendido a otras páginas como Xhamster, que ha quitado su opción de subir vídeos por parte de los usuarios registrados. Xvideos está bajo investigación en la República Checa, también por compartir vídeos de violaciones de mujeres y de menores, de niñas y niños. Entonces, ahora mismo, esta cuestión está, digamos, en el foco mediático, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta atención mediática es positiva hasta cierto punto, ¿no? Porque sabemos que la prensa y los medios y las plataformas de redes sociales blanquean completamente a la industria de la prostitución. De hecho, muchas veces se retroalimentan entre ellas, ¿no? Para sacar beneficio, pero es insuficiente, claro, porque enfocarlo de tal manera, que es como lo hacen ahora, ¿no? Un problema de, no, ¿qué vídeos están verificados? No, hay que verificar la edad de las mujeres que salen, hay que verificar el consentimiento. Es completamente insuficiente, claro, porque, entre otras cosas, la pornografía es prostitución grabada, ¿no? O sea, es indisociable de la prostitución, entonces, por definición, ahí el consentimiento y el deseo, que son los dos componentes esenciales, eso lo suele contar Mónica en la versión más larga de su presentación, ¿no? El consentimiento y el deseo están los dos viciados de base, si hay dinero de por medio, lo sabemos todas, ¿vale? Entonces, creo que para analizar la pornografía nos es útil entender un poco el contexto estructural, ¿no? Así rápidamente. Yo me he basado en Carol Pateman, pero podemos tomar otras referentes, ¿no? Que nos lo explican, pero bueno, creo que con ella se puede entender bien. Carol Pateman, en su libro El contrato sexual de 1988, explica que el patriarcado moderno, que aparece a raíz de la Ilustración, se construye sobre un contrato social implícito. O sea, están los contratos sociales de los que nos hablan los grandes filósofos políticos, ¿no? Pero ninguno de ellos habla del contrato social implícito, que es el contrato sexual. Según este contrato, los hombres, como hermanos, o sea, como la fratría de la que habla Celia Amorós, o como clase sexual o casta sexual dominante, como prefiráis, tienen la norma o el pacto no escrito de que tienen derecho a acceder sexualmente a los cuerpos de las mujeres. Y para eso se valen de dos, principalmente, no solo, pero principalmente de dos instituciones, ¿no? El matrimonio y la prostitución. Entonces, la pornografía dentro de todo esto, ¿qué papel cumple? Pues cumple, por un lado, el papel de que es una forma, es una forma de prostitución, pero además cumple el papel de propaganda para mantener el propio sistema dominante, que es lo que hace que se produzca esa pornografía como forma de prostitución, ¿no? Entonces, los hombres se comportan como si tuvieran derecho a acceder a los cuerpos de las mujeres, porque, en efecto, siempre han tenido derecho a acceder a los cuerpos de las mujeres, tanto sexualmente como para la reproducción. Claro, y entonces ahí está el enlace, ¿no? También con pues, los vientres de alquiler, etc. Vale. Entonces, ¿cuál es un poco así la historia rápidamente de la pornografía, así como propaganda, ¿no? Es tan vieja como el patriarcado, y el patriarcado, según Gerda Lerner, el patriarcado nace con la civilización humana. O sea, desde que existe historia escrita, existe patriarcado hasta donde sabemos. Entonces, en este caso es Mesopotamia, ¿no? Que es la historia escrita, la primera historia escrita que tenemos.
el patriarcado surge en forma de Estado, con sus instituciones, el ejército y tal, y 3 de esas instituciones son el matrimonio, la esclavitud y la prostitución. Vale, el documento pornográfico, por así decirlo, ¿no? Porque es una representación pictórica de actos sexuales, no es una foto, pero bueno. El más antiguo del que se tiene conocimiento es el papiro de Turín, que lo tenéis ahí, debajo hay una reconstrucción. Se calcula que procede del 1150 a.C. aproximadamente, y la historia escrita empieza en el 3000 y pico a.C. Pero bueno, este es el más antiguo. Como se ve en la reconstrucción, hay unos hombres calvos en su mayoría, o sea, no hombres atractivos según su propio canon de los egipcios, con falos enormes, penetrando a mujeres en muy diversas posiciones y algunos tirándoles del pelo, o sea, posturas del porno de hoy en el documento pornográfico más antiguo de la historia, es la leche. Entonces, instancias de imágenes erótico-pornográficas de este tipo, en su mayoría misóginas, ¿no? Explícitamente misóginas, donde el deseo que cuenta es el del hombre, etc. A lo largo de toda la historia tenemos muchos ejemplos, los murales del burdel de Pompeya, el Kama Sutra, grabados del Renacimiento en Europa que sufrían la censura de la Iglesia, que simultáneamente permitía y fomentaba el uso de la prostitución, etc., ¿no? Entonces, en la mayoría de estas sociedades, lo que hay que tener en cuenta es que la prostitución estaba regulada. O sea, la prostitución lleva regulada, reglamentada, permitida y fomentada desde la antigüedad. Que eso es uno de los grandes mitos del regulacionismo de hoy, ¿no? Que regular la prostitución mejora las condiciones de las mujeres. Mentira, la prostitución siempre ha estado reglamentada y regulada o en el peor de los casos, completamente permitida sin regulación. Pero vamos, en Mesopotamia la ley ya decía lo que podían o no podían hacer las prostitutas y las mujeres casadas, estaba todo perfectamente reglado. Entonces, la pornografía, como en su sentido moderno, como una captura, ¿no? En vídeo o en foto de un acto sexual real o de desnudos reales, ¿no? Desnudos sexualizados, bueno, podemos decir que aparece en el siglo XIX, ¿no? Con el primer cine. Fotografía pornográfica ya hay también en el siglo XIX, en cuanto hay fotografía pornográfica que circula. Y la película más antigua, una de las más antiguas, se llama Después del baile, es de Georges Méliès, los productores eran hombres, claro, y muestra a una mujer desnudándose con la ayuda de su sirvienta para bañarse. En ese momento no es un desnudo integral, pero en ese momento es pornográfico, claro. Y nada, apenas 13 años más tarde ya hay una película pornográfica explícita que se llama Am Abend, que es alemana, significa por la tarde, y que es porno. O sea, los planos cerca, o sea, literal, ya es. Hay otra de 1915 que se llama Free Ride, lo tenéis ahí, que es un viaje gratis, y lo mismo. Porno tal cual como es hoy, las podéis buscar en páginas como Xvideos, que hay mogollón de películas antiguas. En esta llega un señor en coche, se acerca a 2 señoras que van por el camino y les dice, subíos al coche, se suben al coche, empieza a manosearlas, ellas se resisten, o sea, lo que acaba de contar Mónica tal cual, ellas se resisten, dicen que no, y luego al final resulta que sí, si quieren tal cual y acaban pero explícito todo, ¿eh? O sea, la pornografía, desde su inicio, es propaganda misógina, desde su inicio. No es algo que haya cambiado, no es algo que tal, que la pornografía de ahora, que hacemos, eso es así desde el primer momento, porque es el producto del patriarcado, claro. Entonces, en la siguiente diapositiva hay una imagen al final que es bastante dura, ¿vale? Os voy a avisar antes de ponerla. Yo os aviso por si alguna quiere minimizar, ¿vale? La pantalla, porque es realmente muy desagradable, pero yo creo que ilustra. Entonces, ¿cuándo empieza digamos, la ofensiva moderna de la pornografía, ¿no? En Estados Unidos, que es el origen de todo lo que nos imponen, porque es el corazón del imperio, ¿no? Por eso siempre hablamos tanto de Estados Unidos, empieza con Hugh Hefner, el dueño de Playboy, ¿vale? Hugh Hefner monta Playboy en 1953. Tenemos que recordar que en los 50 y los 60 está teniendo lugar en Estados Unidos la llamada revolución sexual o liberación sexual, más en los 60, pero bueno, es una cosa que va, ¿no?, avanzando. Y Hugh Hefner se apropia rápidamente de ese discurso de algo que está teniendo lugar realmente para abrir un nuevo nicho de mercado y vender más revistas, básicamente. Entonces, esto lo cuenta muy bien Gail Dines en su libro Pornland, si tenéis oportunidad de leerlo. Lo que hace Hugh Hefner es ir empujando los límites de lo aceptable para ir acostumbrando al público para poder sacar cosas cada vez más duras, ¿no? Y entonces, según va empujando los límites de lo aceptable, está abriendo nuevos nichos de mercado, porque hasta ese momento la pornografía no tiene una distribución masiva, no es algo socialmente aceptable, siempre se consumía, pero los hombres la escondían, ¿no? Entonces, esa es la primera portada del primer Playboy, ¿vale? 1953.
En 1962 nos da una idea, ¿no?, de cómo ha avanzado un poco lo que es aceptable o no. Evidentemente dentro la pornografía era explícita, en la portada no. En 1979 ya han aparecido las dos revistas que siguieron y que empezaron a competir con Hugh Hefner en los 60, que son Penthouse y Hustler, ¿vale? Y que progresivamente iban haciendo cosas cada vez más hardcore. Primero Penthouse, pero luego Hustler. Ellos se reivindican como los inventores del hardcore, ¿vale? Y aquí viene la foto fuerte, por si lo queréis cerrar. Entonces, esta foto de 1978 es una respuesta directa de Larry Flint, que es el director de Hustler, a las feministas que le estaban diciendo que trataba a las mujeres como pedazos de carne en su revista, ¿no? Entonces, bueno, vemos un poco la evolución de lo que se convierte en aceptable. La evolución del cine X y de los vídeos va a la par, claro. Entonces, ¿quiénes hacen la crítica? Pues las feministas radicales. En los años 60, 70 y 80, ellas ya están diciendo, estos señores están apropiándose del discurso de liberación sexual para vender su misoginia. Son las, evidentemente, para ellas está claro desde el primer momento, ¿no? Entonces ellas hacen la reflexión gracias al lema de lo personal es político, ¿no? Esto lo explica muy bien Alicia Puleo. Lo que hacen es que reflexionan hasta qué punto los deseos de las mujeres les son realmente propios, incluidos los deseos sexuales, pero no solo, claro, y hasta qué punto están moldeados y condicionados por el patriarcado, ¿no? Entonces, en los 70 y en los 80 se movilizan las feministas de todo el mundo contra la pornografía. En 1983, Andrea Dworkin y Catherine McKinnon publican un modelo de un documento legal que es rompedor y pionero en su época, ¿no?, que ellas llaman la Ordenanza de Derechos Civiles para la Protección de Víctimas de la Pornografía, y que lograrán aprobar en algunas ciudades de Estados Unidos y me parece que también en algunas de Canadá. Entonces, esta ordenanza lo que hace es tipificar una serie de escenarios en el que las mujeres pueden denunciar y lograr protección o indemnización del juez, ¿no?, de la justicia, quiero decir. Entre esas causas tipifican coerción para practicar la pornografía y un montón de escenarios en los que no vale decir que esto no es coerción. O sea, está muy bien, merece la pena leerlo, está en internet y además es corta. Imponer pornografía sobre una persona, incluida en los espacios públicos, porque ellas ya dicen que es una invasión de la privacidad y de la intimidad de las personas que nos estén imponiendo pornografía sin nosotros desearlo, que es lo que nos pasa cuando nos lo encontramos pues, en todos los productos culturales, ¿no?, en los videoclips, en la publicidad, etc. Y víctima de agresión o ataque físico a causa de la pornografía, ¿no?, que eso hay muchos casos. Hay un caso reciente, por ejemplo, de uno de los hombres que ha utilizado la defensa de es que estábamos jugando un juego sexual que salió mal, un asesino, un feminicida australiano que en 2018 mató a una mujer, y en el juicio él dijo que es que ella había consentido y había salido mal la cosa, y el hombre había estado con la mujer asesinada en la habitación y él viendo pornografía violenta, ¿vale? O sea, no le aceptaron la defensa, pero se llega a usar tanto la defensa ahora que, por ejemplo, en Reino Unido han aprobado una ley el año pasado para prohibir esa línea de defensa. O sea, imaginaos la cantidad de hombres que la están empezando a utilizar. Bueno, pues esa batalla ya sabemos que la perdimos. Ay, esperad, bueno, da igual. Esa batalla la perdimos. Las feministas radicales han sido denostadas, marginadas, hasta hace pocos años completamente olvidadas, ¿no?, privándonos a las feministas de las nuevas olas de nuestras raíces y de nuestra base para empezar, engañándonos con feminismos liberales, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, a día de hoy la crítica de la prostitución desde la izquierda ha pasado de moda. Como sabemos, la caída del telón de acero aceleró muchísimo la normalización de la prostitución, el tráfico de mujeres, por ejemplo, en Europa se notó mucho, ¿no?, y los países que han regularizado la prostitución, el discurso regulacionista que ahora es completamente mayoritario, etcétera. Pero en el caso de la pornografía, concretamente, las condiciones materiales que han permitido el boom actual son la expansión de Internet, ¿no?, a principios de los 2000, y la expansión de los teléfonos inteligentes ya en los últimos 10 años, ¿no? Esas son las condiciones materiales. ¿Cuál es la explicación también ideológica, además de las condiciones materiales? Bueno, pues también nace en los 80, ¿no?, la historia. En 1984, solo un año después de que Dworkin y McKinnon publiquen la ordenanza, o sea, es contemporánea, la reacción ya es contemporánea. Gayle Rubin, que viene del feminismo, escribe un artículo titulado Thinking Sex, que os recomiendo que os leáis, que es la génesis de la idea de las disidencias sexuales, ¿vale? Nos va sonando. Es una de las semillas de la teoría queer. Esto lo cuenta muy bien Ana de Miguel en Neoliberalismo Sexual,
pero vamos, el ensayo de Gail Rubin está ahí en abierto en PDF. Entonces, Rubin dice que en la sociedad existe una jerarquía de sexualidades que el feminismo no puede explicar, no tiene categorías suficientes para explicarlo. Entonces, en esta pirámide, más arriba, los que están arriba del todo, mandando o los privilegios, ¿no? Es la idea esta de los privilegios, ¿quién tiene más privilegios? Bueno, los heterosexuales monógamos, ¿no? Que tienen sexo para procrear. Debajo, los heterosexuales no monógamos. Debajo, homosexuales y lesbianas monógamos. Debajo, homosexuales y lesbianas no monógamos. Y abajo del todo, y aquí estoy citando a Rubin, transexuales, travestis, fetichistas, sadomasoquistas, trabajadoras sexuales como prostitutas y modelos de porno. O sea, es que ya viene de ahí hasta la terminología que usan hoy, ¿eh? Y abajo del todo dice, aquellos cuyo erotismo transgrede límites generacionales. O sea, abajo del todo súper oprimidos, según Rubin, los pederastas. O sea, en vista de lo que ha pasado ayer, de la sentencia del Supremo, creo que podemos sacar conclusiones, ¿no?, de esto. Entonces, esta teoría alimenta en ese momento, en los 80, lo que Gail misma, Rubin, llama feminismo prosexo, que ya lo llevaba llamando así un par de años, ¿vale? Y que ella es en ese momento la líder. Que ella era porque le molaba el BDSM, o sea, era por eso, ¿vale? Entonces, a la larga, su postura prosexo, ¿no?, porque las feministas resulta que eran antisexo por boicotear la pornografía, se instauró en muchas universidades estadounidenses. O sea, se fue institucionalizando, no en todas, pero muchas. Y explica, por ejemplo, que más tarde Judith Butler, sin ir más lejos, en El género en disputa, recoja una idea de Foucault y diga o ponga en duda las leyes que criminalizan el incesto, obviando que incesto normalmente significa violación pederasta, claro. Todo muy teórico, ¿no? Siempre en la abstracción, para poder hablar de cosas sin tener que hablar de la realidad. Bueno, entonces, la teoría queer se institucionaliza con sus matices y sus evoluciones, etcétera, está claro, ¿no? Y tiene como sus ramas y tal. Una de las cosas que produce es un movimiento de los 90 que es como contracultural, se presenta como transgresor, ¿no?, como callejero, nace en los 90, se desarrolla en los 2000, que es el movimiento queer, ¿vale? Dentro del movimiento queer aparece el posporno, el llamado posporno, ¿vale? Una de sus principales proponentes es una mujer que se llama Annie Sprinkle, que venía de la pornografía, de la prostitución pornografía, y era una mujer que ya en su momento les decía a las feministas que boicoteaban, farda ella de ello, a las feministas que boicoteaban los sex shops, que por qué no hacían ellas su propio porno. O sea, ese era un poco el discurso, ¿vale? Claro, ella, como mucha gente, no va a morder la mano que le da de comer. Entonces su propuesta era hacer otro porno. Bueno, para ella, una forma de ganarse la vida, claro. En España, una de las máximas defensoras o que han introducido y fomentado el posporno ha sido la filósofa Volpe Preciado, ¿no? En 2003 organizó la Maratón Posporno de Barcelona, en 2008 el Congreso Feminismo Porno Punk en Donostia, con un discurso completamente neoliberal. Preciado dice que las abolicionistas lo que hacen es reclamar al Estado papá censor, o sea, como si fuera libertariana de Estados Unidos, ultraconservadora, ultraliberal, bueno, en fin. Entonces lo que hacen es promover pornografía alternativa porque supuestamente la pornografía mainstream es degradante para las mujeres, pero a la vez les parece fenomenal las prácticas sadomasoquistas, ¿no? O sea, la violencia sexual erotizada y teatralizada. Entonces, en esta escena posporno en España, para que nos hagamos una idea de cómo están conectadas las cosas, también estaba una mujer llamada Águeda Bañón, que es fundadora de un movimiento que se llama Girls Who Like Porno y que hacía, bueno, performances, era todo en clave un poco artística y que hoy es asesora de Ada Colau. Bueno, ahora no sé si sigue, pero fue nombrada asesora de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona en 2015. ¿Vale? Entonces, o sea, quiero decir, al final, ¿qué ha pasado? Que se han institucionalizado y están ganando dinero a costa de todo esto y lo vemos, o sea, Preciado ahora con un traje de Gucci haciéndose fotos, o sea, en fin, que son el establishment también. ¿Qué hacían en realidad? Como vemos ahora, pues abrir un nicho de mercado nuevo, como había hecho Hugh Hefner, con esa cosa de que era transgresor y tal, ¿no? Pero bueno, solo por hacer el ejercicio intelectual, ¿vale? ¿Por qué no aceptamos nosotras que pueda haber porno feminista? Que, o sea, los del posporno dicen que no es lo mismo el porno feminista, pero el argumentario que usan es el mismo, ¿vale? Porno feminista, posporno, va. Entonces, ¿por qué no? Pues porque el posporno y el porno feminista, llamado, son subcategorías de la pornografía. Son un producto del patriarcado.
forman parte de lo mismo, porque son lo mismo. Entonces, en el momento en el que salen al mercado, automáticamente ya están funcionando como propaganda para mantener el sistema dominante y ya están reforzando las instituciones que permiten el acceso sexual de los hombres al cuerpo de las mujeres. Entonces, tú en tu casa te puedes grabar una cosa que tú deseas y disfrutas mucho. En el momento en el que eso entra en el mercado, tu deseo pasa a un plano secundario, porque, como decía muy bien Mónica, el deseo que cuenta es el del consumidor, el del hombre, el demandante. Es la mirada masculina de toda la vida que sirve en todo lo demás, en la belleza, en todo. Entonces, automáticamente pasa a segundo plano, ese deseo que se supone que es tan transgresor y reivindicador y tal. Es imposible, imposible, por el papel que cumple la pornografía estructural, ¿no? en el sistema. Y además es un insulto a la inteligencia de las mujeres que nos digan que luchar contra el monstruo se puede hacer grabando vídeos caseros. O sea, es que es un insulto. Porque solo desde la perspectiva económica, ¿cómo vas a luchar con el capitalismo haciendo algo tú en tu casa? Es que es una cosa, bueno, no entra en ninguna cabeza, vamos. Entonces, ellos nos cuentan un cuento. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad actualmente la vemos, por ejemplo, en OnlyFans, ¿no? OnlyFans es una plataforma que permite la pornografía a demanda del consumidor explotador, si queréis llamarlo así. Actualmente tiene 85 millones de usuarios registrados o más, porque estos datos son del año pasado, los que encontré. En 2020 sacaron más de 2.000 millones de dólares en beneficios porque la empresa se lleva un 20%. O sea, es proxenetismo eso, sacar beneficio de la explotación sexual ajena, ¿no? O sea, es que el señor dueño de OnlyFans, en fin. ¿Y en qué consiste? Pues que las mujeres hacen un perfil privado y los hombres, para acceder a ese perfil privado, tienen que pagar una cuota. Entonces, cuanto más pagan, pues más cosas pueden pedir a demanda del consumidor. Estupendo. O sea, es como lo de los autónomos, todavía peor que ser asalariado. Bueno, no sé si peor o no, porque no tiene sentido hacer la jerarquía, pero vamos, que es completamente mentira lo de que sean libres, ¿no? Solo en el confinamiento, OnlyFans, en abril del año pasado, o sea, al principio del confinamiento, con toda la pérdida de trabajo que eso supuso para las mujeres, que fueron con diferencia mucho más afectadas por el desempleo que los hombres por culpa de la pandemia, aumentaron de mujeres modelos, como ellos los llaman, un 75% en su web. O sea, es una barbaridad. Y esto lo dicen ellos, sin ningún tipo de filtro. Entonces, ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo se venden tan bien? Bueno, se puede analizar muy largamente. Lo principal es que meten mucho dinero en el marketing, como hace Pornhub también, ¿no? Hacen unas excelentes campañas de publicidad, intentando chocar, bueno, pues las mismas estrategias de hace 100 años, ¿no? Bueno, no 100 años, pero casi 100 años, ¿no? Y utilizan el discurso regulacionista, que es, lo hacen libremente, no es para tanto, te va a cambiar la vida, vas a ganar muchísimo dinero. Es mentira, ganan mucho dinero unas pocas, la mayoría muy difícil, o sea, acabas haciendo cosas que no querías hacer, como siempre en la pornografía y en la prostitución. Dicen que es empoderante, todo eso, que ahora si queréis hablamos. Y que al final es estrategia proxeneta de captación. Tú cuando hablas con supervivientes de la pornografía y de la prostitución te dicen, es que la estrategia que utilizaron para captarme era esa. O sea, algunas las trafican y las secuestran porque no hay suficientes mujeres para toda la demanda, y a otras las convencen y les donan la píldora de te vas a hacer muy empoderada y no sé qué, y vas a ganar mucho dinero, pues eso. Entonces, ¿cómo tienen tanto éxito? Pues en parte porque ellos usan a mujeres de portavozas, ¿vale? Esto es muy importante, la industria del porno usa mucho a las mujeres para que les hagan el trabajo sucio, cuando los grandes beneficiarios del porno son hombres, no solo los que están en su casa explotando a mujeres a través de su placer sexual, sino los hombres de la industria, los dueños, ¿no? Entonces, por ejemplo, Amber Costello es la reclutadora jefa, ojo al título, de OnlyFans. Es una mujer que tiene su propia página de OnlyFans, o sea, es una mujer en situación de prostitución que se dedica a contactar mujeres para captarlas. Asa Akira es una mujer que, si empezáis a escarbar, os toparéis con ella en alguna entrevista blanqueando a Pornhub a saco, sobre todo con esta historia que ha habido con Trafficking Hub, les ha blanqueado alucinantemente. Bueno, ella es una mujer que también está en situación de explotación sexual. También hace pornografía y presenta los premios Pornhub y tal. Entonces son mujeres que evidentemente no muerden la mano que les da de comer, como tanta gente, o sea, que juegan un papel en la estructura, digamos, ¿no? Y ellas son simplemente la cara. Las ponen ahí para que den ellas la cara y así blanqueen. O sea, es una estrategia completamente perversa.
Entonces, bueno, voy terminando porque si no me paso del tiempo. La pornografía nos afecta a todas, ¿no? Porque eso lo sabemos todas las que estamos aquí, porque transmite o perpetúa el mensaje de que los hombres tienen el derecho a acceder sexualmente al cuerpo de las mujeres. Entonces, afecta de forma terriblemente injusta a las mujeres que están ahí y además nos afecta a todas porque mientras los hombres crean que tienen derecho a acceso sexual, siempre estamos todas en riesgo de que los hombres nos agredan, como ha explicado también Mónica, ¿no? Entonces, para hacer una ley abolicionista, yo creo que creo que estamos todas de acuerdo, tenemos que incluir la pornografía de forma explícita. Entonces, creo que podemos recoger, así como ideas, ahora si queréis añadimos entre todas, pero como ideas creo que habría que recoger la idea que introduce Mackinnon y Dworkin, ¿no? Que es compensación económica, protección legal, protección social, etcétera, para víctimas, el reconocimiento de que son víctimas, que esto, por ejemplo, lo dice muy bien Kaisa X. Ekman, que es, o sea, si tú no reconoces a una mujer como víctima, no le reconoces su humanidad, y si no le reconoces su humanidad, no la vas a proteger. Entonces, eso de que victimizamos y que las mujeres no somos solo víctimas, nadie es solo víctima, toda víctima es 1000 cosas más a la vez, pero si te están victimizando, entonces que tú te reconozcas en esa situación y que el sistema te reconozca en esa situación permite que tú pidas ayuda y la busques y que te la den, porque te la mereces, porque tienes derecho. Decir que no son víctimas es negarle cualquier posibilidad de recibir ayuda a cualquier mujer que quiera salir de esa situación. Y eso es otro de las trampas que utiliza el regulacionismo, y lo utilizan muchísimo con la pornografía también, ¿no? Y luego incorporar el modelo sueco, ¿no? A la ley abolicionista, castigo, pues igual que se castiga al hombre prostituyente literalmente, hay que castigar el consumo. O sea, si no se permite unos tipos de pornografía, como la pornografía infantil, etcétera, pues es que no se permite ninguna y ya está. O sea, el consumo es demanda y la demanda fomenta el tráfico de mujeres y niños y niñas. Y algunos hombres, también algunos hombres, porque también, claro, también se da, o sea, porque luego salen, ¿no? Porque el porno gay y tal, pues sí, ya lo sabemos, pero el consumidor es el hombre y el proxeneta también. Y luego tipificar la producción de productores y agentes como lo que es proxenetismo. O sea, ¿cómo es posible que eso esté permitido, ¿no? Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención y ahora si queréis hablamos más entre todas. A ver, ahora sí puedo salir de aquí un momento, perdón. No sé salir. Gracias, Laura. Ya te saco yo, no te Vale, gracias. Muchas gracias. Compañeras desde online. ¿Me escucháis bien desde online? ¿Sí? Sí. Perfecto. Una pregunta que nos lanzan desde online es, en uno de los títulos de los vídeos aparecía polla enorme. ¿Has analizado la relación entre la representación de poder en los vídeos y la concepción simbólica del falo? Es decir, ¿cómo se representa en el porno el vínculo entre el pene y el poder? ¿Cómo hacemos? ¿Quieres empezar, Laura? Empieza tú si quieres. Yo diría que habría que hablar un poco de sexualidad masculina para poder responder a esta pregunta. Al final, a ver cómo puedo recoger un poco las ideas. La sexualidad en la masculinidad hoy en día podemos decir que tiene dos funciones. Por un lado es un terreno en que los hombres van a intentar satisfacer sus deseos sexuales y obtener placer sexual, y por otro lado es el terreno en que van a intentar posicionarse por encima de las mujeres, ¿no? Porque ese deseo de ponerse por encima de las mujeres, de sentir poder sobre ellas, que es definitorio de la masculinidad en sí misma, ¿no? Antes se podía satisfacer en la vida cotidiana, pues básicamente porque los hombres tenían muchísimos más derechos que las mujeres, a nivel legal, básicamente, entonces no tenían que hacer grandes esfuerzos para sentirse por encima, ¿no? Según avanzamos hacia sociedades igualitarias, muchas autoras coinciden en el análisis de que ese deseo de sentir poder sobre las mujeres se ha llevado al terreno de la sexualidad. Entonces la sexualidad en la masculinidad cumple simultáneamente las dos funciones, obtener placer sexual y obtener sensación de poder. Tanto son las dos funciones que no se dan ni siquiera por separado, sino que son de alguna manera, no se pueden analizar por separado. O sea, la propia excitación masculina, según se construye la sexualidad masculina en este patriarcado, es una sexualidad que se excita con esa sensación de poder. ¿Por qué hago esta introducción?
porque el pene en la pornografía es la parte del cuerpo que aúna las dos funciones a un nivel físico y anatómico. El pene va a ser la parte del cuerpo que los hombres van a utilizar para dominar a las mujeres, porque al final es... vamos, es que hay que meterse a ver porno para verlo con muchísima claridad. Es donde reside de alguna manera el poder masculino en la pornografía. O sea, les dan azotes con el pene es el centro de todas las prácticas sexuales porque están centradas en el placer masculino. O sea, es donde se simboliza realmente el poder sobre las mujeres y simultáneamente es la parte del cuerpo en la que los hombres obtienen placer sexual. Por tanto, se unen en el pene simultáneamente las dos funciones de la masculinidad, de la sexualidad en la masculinidad. Es la parte del cuerpo que las aúna, ¿no? Aparte de que es la parte del cuerpo con la que ejercen violencia sobre las mujeres, etcétera, etcétera, violencia sexual, ¿no? Esto quitando, por supuesto, el comentario que yo creo que es muy básico, ¿no? De que todas las prácticas que aparecen en la pornografía son falocéntricas. Quiero decir, el esquema de la pornografía excluye cualquier práctica que haga referencia al placer real de las mujeres, es decir, al clítoris, ¿no? O sea, el centro es el pene, todo el rato en la pornografía. Y hay una última pincelada ahí, porque para mí esto fue como muy chocante cuando hice la tesis. Encontré muchos vídeos en que de alguna manera había un culto al falo súper extremo, porque eran vídeos que consistían en que los hombres simplemente tenían que mostrar su pene y entonces las mujeres directamente como que dejaban de estar en sus cabales. O sea, es como si se les hubiera cruzado un cable y entonces se convertían ya en cuerpos deseosos de satisfacer cualquier deseo del pene. Es decir, el hombre se bajaba los pantalones y entonces la mujer de repente parecía que había, pero de formas hasta ridículas, ¿no? Que había perdido la capacidad de vocalizar, de quedarse de pie, o sea, había vídeos en que las mujeres directamente se caían de rodillas al suelo, o sea, es como tiene un poder el pene sobre las mujeres, según lo pinta la pornografía, que desde una perspectiva feminista radical, hay que leer a Dworkin y a McKinnon, dijeron clarísimamente en los 80 que la pornografía no habla sobre las mujeres, habla sobre los deseos de los hombres. ¿Qué desearía un hombre? Que simplemente con enseñar a cualquier mujer del universo su pene, ya ella se sintiera completamente dominada por ese poder fálico, ¿no? Entonces, yo haría un poco este análisis. Sí. De hecho, es que lo que acabas de decir, en una de las películas estas antiguas, la de 1915, la del coche, es que es literal, o sea, después de estar abusando de esas mujeres en el coche, el señor se baja a hacer pis y entonces ellas le espían, le ven con el pene fuera haciendo pis y de repente empiezan a emocionarse, a teatralizar, y de las primeras películas porno que existen, o sea, a teatralizar, no sé qué, ay, no sé qué, y ven el pis, se vuelven locas. Y entonces ahí es cuando cambian el chip y de repente sí que quieren tener sexo con él. O sea, es la fantasía más antigua. O sea, la fantasía más antigua, tan antigua como el patriarcado, es la hostia. Y una cosa sobre el falocentrismo, que creo que tenemos que tener en cuenta las feministas, y es algo de lo que habla también Jennifer Bilek, que creo que la habéis mencionado esta mañana en el conversatorio de género, es la creciente industria que empezó con las fleshlights, que no sé si sabéis lo que es, que son como un tubo en el que los hombres meten el pene para masturbarse, que tiene una abertura en forma rudimentaria de vulva de plástico. Bueno, pues hay toda una industria de robots del sexo, de mujeres adultas y de niñas también, que fabrican pues en Japón, en países donde se permite, ¿no? Y que mandan a todo el mundo, o sea, hay países que paran esos robots en la frontera, los de niños, los de las mujeres adultas no los paran en ningún sitio, claro. Y hay países que permiten que entren, o sea, es como, pues eso, todo facilitado por la más absoluta regularización de todos los mercados, ¿no? O sea, es el paraíso, ahora mismo, el paraíso de la misoginia hecha industria. Pues hay un aumento creciente de esto, de los robots sexuales. Es la hostia. Los hombres se personalizan su robot y salen los tíos estos que se han casado con la mujer de silicona. O sea, eso es una industria en auge. O sea, esto va cada vez peor y es efectivamente eso, el falocentrismo de la pornografía llevada a la vida de esos hombres que deciden que tener novia es demasiado complicado porque ahora las mujeres resulta que tenemos derecho a decir que no. Entonces se compran un muñeco de plástico. O sea, es una cosa esperpéntica.
¿Más preguntas tenemos? ¿O intervenciones? A ver si activan el audio porque se estaba acoplando y lo hemos tenido que apagar. A ver si ahora. Hola. Os oímos. Vale, ahora. Vale, yo tengo varias amigas que se declaran feministas y consumidoras de pornografía. Entonces tampoco sé muy bien qué responderles cuando me dicen, no, yo el porno que consumo es amateur, el porno que yo consumo no es violento, se centra en mí. ¿Yo qué puedo responder a eso? ¿Que forma parte de la gran industria? No sé. Porque también me dicen, bueno, pues que desaparezca el porno misógino violento y que se quede el feminista. Claro, yo sé que el porno feminista como tal no existe, pero no sabía cómo explicárselo. ¿Quieres ir tú, Mónica, primero o...? Dale tú, vamos turnando. Vale, a ver, lo primero es que en la pornografía, en toda pornografía que sea con orientación comercial, como gran parte de lo que llaman pornografía feminista, por ejemplo, la producida por Erika Lust, eso sale en el documental de Hold Girls Wanted de Netflix, pero es una de tantas, ¿vale? Sigue siendo el mismo esquema, o sea, quien quiera que aparezca en esa cinta, ahí el consentimiento y el deseo están viciados. No puede haber consentimiento y deseo libres si hay dinero de por medio. O sea, en la industria pornográfica, si no terminas el rodaje, no cobras. Entonces es como cualquier situación de prostitución. Estás condicionada por el dinero, las mujeres lo hacen porque necesitan dinero. Entonces no hay prostitución libre, prostitución comercial libre. Ahora vamos a lo del amateur. Entonces yo empezaría por ahí, quiero decir, es que automáticamente las que están ahí no están, o sea, no han tomado una decisión libre y no pueden salirse de esa. Y eso se ve en el documental este de Hot Girls Wanted, se ve, o sea, hay un rodaje y hay una chica que está encantada porque va a participar con una directora feminista a hacer una cinta feminista de pornografía. Al final la vuelven a entrevistar y la chica está igual de disociada que cualquier otra mujer estaría de disociada en esa situación, porque ella cuando está rodando eso es irrelevante ella. O sea, ella puede desearlo al principio, pero la están presionando para acabar, no sé qué, la esperan, escenas de impaciencia, no sé qué, todo el mundo mirando, todo el mundo rodando. Es una situación de violación de la intimidad de la persona brutal. Entonces, y el deseo que importa ahí es el del espectador, que va a pagar por verlo. O sea, es el mismo modelo. Luego, la pornografía amateur, en gran parte, es pornografía producida por mujeres en situación de prostitución, que a lo mejor no son conocidas en la prostitución pornográfica o en la pornografía, pero muchas veces son mujeres en situación de prostitución y puteros que les pagan para grabarlo. O sea, eso es algo que parece que, el amateur, pero son parejas que se quieren. Bueno, muchas veces, y eso lo cuenta, por ejemplo, Rachel Moran en sus memorias, Paid For. Ella pues cuenta, y ella era la que, o sea, es muy bueno su libro porque desmonta muy bien el mito de la libre elección, porque ella entró en la prostitución libremente, no era libre, además era menor de edad, pero ella lo eligió, ¿no? En el contexto como lo cuentan siempre los regulacionistas. Y no tenía proxeneta, montó su propia agencia como autónoma, o sea, no prostituía a nadie más, pero ella tenía su agencia, o sea, todo ese percal que nos venden como tan empoderante, y terminó dejándolo y ahora es súper abolicionista. Y hace desmontado perfectamente. Y cuenta como ella, pues sí, es que si el putero pagaba y tú accedías, pues el putero te graba. Y eso pasa mucho, en prostitución. Y luego mucho del porno amateur que hay es porno venganza, que a lo mejor se han grabado en la intimidad, la pareja, y luego el tío lo difunde sin consentimiento de ella. Esa es la gran mayor parte del porno amateur que hay por ahí. Y eso es una violación absoluta de la intimidad de las personas. O sea, ¿cómo vas a comprobar tú en qué condiciones está ese vídeo grabado y en qué condiciones está difundido? Y ya está. Sí, Mónica, si quieres. Sí, yo también creo que sumaría la idea de que al final, aunque una pareja se grabe, lo suba, tal, no sé qué, de alguna manera sigue respondiendo a los mismos patrones de la pornografía. O sea, el esquema básico de la negación del derecho a las mujeres a decir que no, esto te lo vas a encontrar en cualquier vídeo porno, incluso en vídeo amateur. O sea, esto es así. Sigue respondiendo al deseo masculino, ¿no? Yo creo que también añadiría la siguiente reflexión como argumento.
a ver, al final, vamos a ver cómo ordeno las ideas en mi cabeza. Tú, como mujer socializada en un patriarcado, obviamente hay cosas del patriarcado que se te han quedado, ¿no? De hecho, hay un proceso ahí de radicalización y de deconstrucción que todas las mujeres radicales, feministas radicales, hacemos en algún momento de nuestra vida y vamos avanzando poquito a poco en él, por medio del cual te das cuenta de que el patriarcado se te ha metido hasta las entrañas en muchísimas cosas, te das cuenta e intentas quitártelas poco a poco, ¿vale? Si no las que no te has quitado todavía, ¿podemos decir que son feministas? No. No podemos decir que son feministas, podemos decir que las hacemos porque se nos ha metido el patriarcado hasta las entrañas y nos cuesta mucho desvincularnos de ciertas prácticas. Un ejemplo muy tonto, ¿no? Yo puedo decidir depilarme. Todo el mundo sabe que la depilación al final es una práctica dolorosa para las mujeres, que responde además a unos cánones de belleza masculinos, etcétera, etcétera. Yo puedo decidir depilarme. ¿Puedo decir que mi acto de depilarme es feminista? No, puedo decir que lo hago y puedo entender por qué he acabado tomando esa decisión, ¿no? Aquí también todo este análisis de la libertad de elección, hasta qué punto podemos hablar de libertad de elección en una sociedad en que se nos condiciona para estar muy cómodas en la parte de abajo, ¿no? Vamos, muy cómodas, entendedme, cómodas entre comillas, para elegir libremente estar en la parte de abajo. ¿Podemos decir que eso es feminista? No, podemos decir que simplemente es una cosa que todavía no nos hemos quitado. Entonces yo puedo decir, tu amiga, quien sea, ¿puede ver pornografía? Sí, puede ver pornografía, puede darse cuenta de que esto es una cosa que el patriarcado le ha puesto delante, porque ahora las que ven pornografía pues son las progres, las modernas, las no sé qué. ¿Puedes decir que tu acto de ver pornografía es feminista? No, eso no lo puedes decir. No lo puedes decir porque se sabe que la pornografía es un producto patriarcal, que está alimentando la explotación sexual de las mujeres y de las niñas en todo el planeta. No podemos decir que no sea feminista, podemos decir que si lo haces es porque de alguna manera te han llevado a elegir hacerlo, pero no que sea feminista, ¿no? De alguna manera. Yo creo que es como una distinción importante cuando entramos en esto, ¿no? Yo solamente veo porno feministas, como, bueno, espérate. Esta vuelta de tuerca argumental yo creo que también hay que ponerla encima de la mesa. Que no todo lo que elegimos no todo lo que elige una mujer, aunque sea una mujer feminista, es feminista por el hecho de que lo haya elegido, ¿no? No sé si responde un poco al comentario, a la pregunta. Vamos a ver si hay más preguntas. Ya. Hola, ¿me escucháis? Ahora sí. ¿Me escucháis? Vale, quedan 5 minutos, ¿vale? Entonces hemos recogido las preguntas, bueno, un poco más preguntas, si las podéis hacer un resumen de las dos así rápido, ¿vale? Dice una pregunta, Mónica, ¿haces una diferenciación entre violencia y sexo? Sé que es una pregunta amplia y compleja, pero ¿podrías dar una pincelada de cómo definirías sexo? Freire analizó un poco la imposibilidad, por ejemplo, de establecer un sexo lésbico. ¿En base a qué crees que se construye el concepto de sexo? ¿Y crees que deberíamos apelar a otro tipo de entendimiento con referencia a la sexualidad? Esta es una pregunta, ¿vale? Y os digo la otra. ¿Habéis analizado por qué a los hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no desea realizar esas prácticas con ellos? ¿También habéis estudiado el por qué esto mismo excita a algunas mujeres? Es un discurso que suelen usar algunas mujeres que defienden la pornografía, con frases de a mí me gusta que me dominen, es un juego de roles, me gusta ser sumisa, etc. Gracias. ¿Empiezo la primera? Sí. Venga. El tema del deseo y el consentimiento, ¿no? ¿Cómo diferenciamos sexo de violencia? Para que algo sea sexo, esto es muy básico, ¿no? Pero para que algo sea sexo tiene que contar con el deseo de las mujeres y con un consentimiento que nazca de ese deseo, no de la presión del ambiente. Es decir, yo deseo hacer algo y como lo deseo, doy mi consentimiento. Cualquier consentimiento que no nazca del deseo es un consentimiento viciado, ¿no? Para mí serían como un poco los dos criterios fundamentales para diferenciar sexo de violencia. ¿Cómo definiría el sexo? Definiría el sexo como una manera de relacionarse o con una misma o con otras personas que tiene que estar siempre basado en la reciprocidad y en la humanización de la otra persona, ¿no? No necesariamente en un vínculo romántico, no. En la reciprocidad
y en la humanización, por tanto en que te importe esa persona, al menos en la medida en que estás teniendo esa relación sexual con la otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hablas de Frey. Claro, Marilyn Frey, que es una feminista radical y lesbiana política, que publicó en el 83 un libro que os recomiendo mucho que se llama Politics of Reality, que creo que lo va a reeditar ahora la editorial Labri, si no recuerdo mal. Pues, ¿qué dicen estas mujeres? Bueno, siguen un poco esta línea de pensamiento feminista radical que dice que la sexualidad es política. La sexualidad es política quiere decir que en la sexualidad se reproduce la desigualdad de poder patriarcal entre hombres y mujeres. Las lesbianas políticas retoman un poco esta idea y contextualizan la heterosexualidad como una institución por medio de la cual el patriarcado se reproduce en la vida de cada mujer individual. Entonces, de alguna manera consideran que entre un hombre y una mujer en un contexto patriarcal no puede haber relaciones igualitarias, ¿no? Por eso hablan de que si el sexo, por definición, es una construcción patriarcal tal y como la ha planteado la historia desde que tenemos constancia, como bien ha dicho Laura, ahí no puede haber un sexo lésbico, porque están hablando definiendo el sexo lésbico como un sexo en que sí que puede haber una posibilidad de igualdad, de reconocimiento, de humanización de la otra persona, en tanto que es tu igual al final, ¿no? Cosa que un hombre no puede ver a una mujer como su igual en un patriarcado. Entonces este sería un poco este argumento del lesbianismo político. Pero yo sí que diría que hoy en día fundamental que tengamos en cuenta el deseo y el consentimiento. ¿Que no va a haber un sexo igualitario probablemente hasta que no acabemos con el patriarcado? Pues es que claro, la sexualidad es política, no podemos desvincularnos de esto. Pero yo creo que es un camino por el que hay que seguir. Vale, pues si queréis intento contestar un poco a la segunda con alguna reflexión así. A ver, la cuestión es que las mujeres que erotizan la sumisión son las que más han internalizado esa socialización o ese, digamos, proceso de moldeamiento de nuestro deseo, ¿no? O sea, igual que aceptamos que la publicidad moldea nuestro deseo consumista, pues o que las películas de Disney nos moldean en el amor romántico, ¿no? Por si queréis un ejemplo más próximo, ¿no? En qué concepciones tenemos del amor y de las relaciones románticas y de pareja, pues de la misma forma la pornografía moldea nuestro deseo, o sea, y está hecha para eso. De hecho, esto es una cosa que dice Gail Dines y es que, o sea, es que te están, o sea, es que es un condicionamiento muy efectivo porque es a través del orgasmo. Entonces, alguna cosa que una ha erotizado de alguna forma, que luego ve reproducido en la pornografía y que luego la pornografía misma la lleva a cosas más heavies, ¿vale? Y entonces vas erotizando cosas cada vez más heavies. O sea, eso es algo que pasa, ¿no? Y es parte de la pornografía y es uno de los motivos por los que las mujeres, llegado un momento de nuestra vida, quizá debemos de dejar de ver pornografía porque influye mucho en nuestras vidas sexuales y nuestras vidas íntimas. O sea, hace mucho daño y esto es un tema del que se habla muy poco y que hay mucho ahí por analizar, ¿no? Entonces, en ese proceso de erotización de la sumisión, y esto, por ejemplo, yo se lo he leído a muchas mujeres que han salido del BDSM, ¿no? Que han practicado BDSM o relaciones sexuales de dominación-sumisión, ¿no? Con sus variantes, y que muchas veces lo hacen desde un lugar de trauma, ¿vale? O sea, es una forma de huir de problemas psicológicos, o es parte de la rueda de la violencia en la que están atrapadas, en relaciones abusivas, en relaciones que pueden ser emocionalmente abusivas, ¿vale? O sea, que tú te crees que tu pareja te trata fenomenal porque el maltrato solo es psicológico y en la cama esa es la dinámica. O sea, por ejemplo, ¿no? O que buscas esas relaciones por lo que sea, porque las has erotizado por el motivo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen teorías que detrás de que encuentres placer en que te controlen y te dominen, pues puede haber un elemento de sentirte de una forma muy perversa, sentirte cuidada. Porque, o sea, imagínate hasta qué punto hemos perdido de vista lo que es que nos quieran, porque el patriarcado niega sistemáticamente que las mujeres, que se nos quiera. O sea, el patriarcado lo que hace es negarnos reconocimiento y amor, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, nosotras somos las que tenemos que aprender a apreciarnos, hermanarnos las unas con las otras, buscar, o sea, es la lucha, ¿no? De hacerte persona, lo que a los hombres les viene dado, porque nosotras se lo estamos dando a ellos como clase, a nosotras se nos ha negado, ¿no? Y entonces tenemos que construirnos. Entonces, fíjate qué perverso que se pueda encontrar consuelo en la violencia.
pero se puede encontrar consuelo en la violencia. El ciclo del maltrato muestra eso. Sin entrar en el maltrato sexual, el ciclo del maltrato muestra eso. Hay mujeres maltratadas a las que les cuesta tanto salir porque han interiorizado que esa es la forma de que las quieran y de que él me quiere. Joder, lo que cuesta convencer, lo que nos ha costado a las feministas convencer a la sociedad de que existe el maltrato por culpa de eso. En las relaciones sexuales no es distinto. O sea, evidentemente hay más por estudiar y tal, porque es un tema que es bastante tabú, pero es un mecanismo similar, yo creo, ¿eh? Y más allá de eso, hay que hacer también la reflexión de que encontremos o derivemos placer sexual de ello, no quiere decir que sea bueno. Es que es la gran mentira de esta sociedad hipersexualizada, donde todo es sexo y el sexo está por todas partes, que no es normal. O sea, en la vida normal el sexo no está todo el rato ahí, ¿vale? No es, o sea, es una parte de la vida, no pasa nada, muy bien, pero no está todo el rato en el centro de nuestra vida, y en nuestra sociedad es como si lo estuviera. Hay como una extrema obsesión. Yo creo que tiene que ver con que los adolescentes y las adolescentes son un nicho de mercado. Y la forma de llegar a ellos, como acaban de entrar en el mundo y no están hastiados todavía, sexo, sexo, sexo. Yo creo que tiene que ver con eso, pero bueno. Entonces, que nos guste no significa que sea bueno para nosotras. Entonces, igual que no es bueno hartarse de comida basura, aunque nos dé un placer a corto plazo, tampoco es bueno tener relaciones sexuales en las que estamos erotizando la violencia cometida contra nosotras, y tiene consecuencias. O sea, muchas mujeres que salen del BDSM lo cuentan. O sea, tú te crees que no está teniendo consecuencias en ese momento cuando estás en el ciclo de la violencia, mujeres que salen de la prostitución, mujeres que salen de ciclos de violencia, de relaciones, de maltrato, etc. O sea, en ese momento, evidentemente, por tu sistema de supervivencia... ¿Perdón? Voy acabando ya, sí. Es que no os oigo. No te preocupes, Laura, se habrá filtrado algún audio, ahora la apago. Vale. Que, bueno, eso, que erotizarlo no significa que sea bueno, y que muchas mujeres que salen de esos contextos de violencia te dicen el mecanismo de supervivencia, que es la disociación, o sea, disociar de lo que te está pasando para no sufrir en el momento en el que estás dentro, eso te pasa factura antes o después. Es un mecanismo de supervivencia por el que has sufrido una violación y no te das cuenta hasta 15 años más tarde. Es que ese es uno de los mecanismos más perversos de la violencia ejercida contra las mujeres y como naturalizada por las mujeres, que nosotras mismas estamos negándolo, ¿no? Entonces, bueno, esas son por reflexiones en torno a eso, a la sumisión, que pueden decir que les gusta, pero sigue siendo horrible. Es que terrible que la vida sexual sea eso. Y que te guste ser dominada no quiere decir que no puedas construir una vida sexual en el que disfrutes del sexo de forma sana, porque se puede. Se puede erotizar una relación real con una persona real sin estar consumiendo voyeurismo, que es la pornografía, por ejemplo. O sea, se puede. Entonces, bueno, pues ya está. Chicos, lo siento mucho, pero es que tenemos que acabar. Desgraciadamente, el tiempo apremia. Así que nada, daros las gracias a las dos, de verdad fue súper interesante y muchísimas gracias. De todas, gracias.